¡Venga, te la paras! Trae que te tiro yo, trae. Abusona. Hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que yo me siento muy feliz viendo estas instalaciones porque consideramos, el alcalde en primera persona, que todas las personas tienen que tener las mejores instalaciones para poder hacer el deporte en las mejores condiciones. A mí me apasiona el fútbol. Supongo que sabréis que yo soy la madre de un futbolista que juega en la Serie A, Yago Falque, así que también jugó y entrenaba en Vigo, y cuando mi hijo entrenaba, los campos eran de tierra y era un horror, lesiones continuadas, y la verdad es que... Juega en la primera división italiana. Vale, la Serie A, ellos saben lo que es la Serie A, alcalde. ¿A que sí que sabéis? La Serie A es donde jugaba el juvenil cuando yo era pequeño. La Serie A. El alcalde siempre se mete conmigo. Bueno, pues yo estoy muy contenta y yo quiero también agradecer varias cosas. Hay una cosa que a mí me encanta y es que el fútbol en la base sea mixto. Y yo quiero felicitar esa idea. Las niñas y los niños tienen que jugar juntos porque todos somos iguales, todos y todas. Y además yo también estoy muy contenta porque el Moledo participa en la Copa Diputación, el masculino, y el Sárdoma, el femenino. Y por cierto, fueron campeonas 2 años. Así que yo espero que este año, que no se entere nadie, también lo seáis. Yo voy a estar ahí pendiente de que esto sea así. Nada, que disfrutéis mucho, que hagáis deporte, que seáis compañeros y compañeras y que disfrutéis de estas instalaciones que son vuestras porque os la merecéis. Gracias. Muy bien, muy bien. Lo de Serie A es que cuando yo era pequeño, la Serie A era una división territorial. El juvenil de Puente Arenas jugaba en Serie A y de Serie A, si ibas muy bien, pasabas a tercera. Y claro, oigo decir que el hijo de Carmela, que es de los mejores jugadores de Europa, juega en Serie A, y yo pienso en el juvenil de Puente Arenas, y aquello no era nivel. Pero estamos contentos, ¿no? Porque hoy inauguramos este campo. Querida presidenta de Diputación, presidenta de Sárdoma, presidente de Moledo, directivas, miembros de la federación, bueno, los que hacéis fútbol, los que empujáis al fútbol, jugadoras, jugadores, los familiares que los tenemos en la parte de allí. Y la verdad es que esto era un campo, más que un campo, era una calamidad. Era una especie de patatal en el que encima había una cosa de tapete de hierba artificial. Y yo recuerdo la última vez que estuve que en el penalti había un agujero pues del tamaño de Sao de Vigo. Y aquella zona de allí pues se iba hundiendo y cada semana que venía estaba 1 metro más abajo y se había caído un cacho. Aquello había que afrontarlo. Y yo os debo decir que estamos muy satisfechos, tanto los concejales, Manel y Gorka, como Carmela y yo, porque esto es un gran campo de fútbol. Y nosotros queremos que el deporte y el deporte de base, el que practicáis las chicas, los chicos, los niños y niñas de Vigo, lo hagamos en instalaciones dignas y respetables. Porque es como queremos. Vigo es una gran ciudad. Y en Vigo queremos que el deporte y las instalaciones deportivas estén a la altura de la ciudad, a la altura de vuestros 2 clubs y de lo que significan los equipos de fútbol. Y esto es lo que ahora empezamos a andar con este césped. Yo le decía a estos niños que están sentados aquí delante que cuando juguéis aquí con los que vienen de fuera, ya de entrada ya ganáis 6-0. Porque la hierba es tan buena que ya tenéis 6 goles anticipados, ¿verdad? Y que ya salís con la moral alta porque sois las mejores y sois los mejores. Después pusimos ahí la forma del agua caliente con sistemas ecológicos, luces LED. Claro, yo cada vez que hablo de luces LED pienso en el alcalde de Nueva York. Y en que ya en las luces de Navidad le dimos un buen repaso a Nueva York. Y ahora la próxima vez le diré que venga a este campo a ver las luces LED que pusimos en la zona. Aprovechando las siguientes Navidades, que volverán a ser
las de Vigo, las mejores del mundo, pues hablamos de las luces LED. Y hablamos de hacer deporte. Y dejadme que os diga, hay una nueva cultura, una nueva forma de entender la vida, que es con el deporte, a través del deporte. El deporte está convirtiéndose en un elemento central de la sociedad. Vertebra las sociedades, nos hace distintos, lanza el espíritu de la deportividad, es una cultura de vida. Y afortunadamente el deporte cada vez ocupa más sitio, con más calidad, porque vamos a sociedades de ocio, de tiempo libre, y el deporte va a ser una parte importantísima de nuestra cultura. Y hay una combinación entre el desenvolvimiento cultural, de la literatura, de la lectura y al lado el deporte. Y tenemos que empezar a formar nuevas combinaciones de modernidad. Y yo quiero que estos chicos y chicas, que sois buenos estudiantes y buenas estudiantes, pues disfrutéis y hagáis el deporte acorde con estudiar. Y lo tengo que decir, lo más importante que tenéis que hacer es estudiar. Hacerle caso a las profesoras, a los profesores, a los padres, a las madres, y después, al lado de eso, y con el mejor nivel posible, hacer fútbol y jugar. ¿Que algunos de vosotros vais a ser grandes futbolistas? Pues seguro. Que en otros pues seréis como yo, que no valíamos para el fútbol y entonces llegué a alcalde de Vigo. Pues también. Es decir, que aquí tenemos que hacer de todo. Tenemos que estar para todo, y cuando no se juega muy bien al fútbol, pues puedes acabar incluso el presidente de Diputación y tal. Es la forma que tenemos de entender esta ciudad. Yo le quiero agradecer muchísimo a Carmela. Para los más pequeños, Carmela es concejala en Vigo, es primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo y es presidenta de Diputación. Y cuando nosotros llegamos a la Diputación de Pontevedra, y le quiero decir a los más mayores que lo entienden mejor, con los votos de Vigo, los votos que mi lista recibió en Vigo sirvió para que la Diputación esté presidida por una mujer de Vigo. Y eso significa que tenemos el apoyo permanente, y una parte importantísima de este campo la pagó la Diputación. Y yo quiero que lo sigan haciendo y lo seguirán haciendo. En Vigo no reclamamos nada que no sea nuestro, pero no estamos dispuestos a que desde la Diputación o desde la Xunta de Galicia no se atienda a Vigo como esta ciudad merece. Y desde que llegó Carmela a la Diputación, pues yo os lo tengo que decir, ya no me preocupo de esa parcela, ya ella pone la cabeza y ya viene con los proyectos para traer a Vigo, y por tanto resulta de la mayor ayuda. Y este fue uno de esos proyectos. Por eso estoy encantado, y después, pues yo juego muy bien al fútbol. Yo juego muy bien al fútbol. Lo vemos en un breve. Hacemos una pachanguita aquí. ¿A que sí? Bueno, pues entonces vamos a jugar. Todos vosotros conmigo contra ellos. ¿Vale? Yo voy con vosotras y vosotros. ¿A que sí? Vamos los de Vigo contra estos que están aquí, que no sabemos muy bien de dónde son. ¿A que sí? Bueno, pues esto es lo que os queríamos decir. Estamos muy contentos. Carmela va de Vigo, que es de Vigo. Sí, ella es de Vigo. La dejamos con nosotros, ¿vale? Va. Bueno, entonces no la dejamos con nosotros. La echamos para Pontevedra. Y después, ¿qué nos quedan? Los vestuarios. Que yo asumo el reto y asumo el compromiso. Es decir, lo siguiente que vamos a hacer, ahora nos queda solamente ya un campo de fútbol, que es el de la zona de Teis y la guía. Y tan pronto hagamos el de la guía, que lo aprobamos en la Junta de Gobierno de hoy, ya estamos diseñando los nuevos vestuarios. Y por tanto, haremos y acondicionaremos los nuevos vestuarios en los equipos de Vigo. Así que, ¡viva Sardo Mamoledo! ¡Los dos! ¡Viva Vigo! Alcalde.